humano. Amén. Entonces, con este versículo bíblico quiero empezar ese tema, hermanos. 3 puntos que quiero tocar. Número 1, la unidad. Número 2, la identidad. Y número 3, el pacto. De estas 3 cosas vamos a hablar. Estas 3 cosas, hermanos, que tienen que estar con nosotros. Estas 3 cosas que tienen que mantenerse entre nosotros hasta llegar al final. El mantenernos unidos. Ahora que celebramos la fiesta de Hanukkah, encendimos cada una de las velas, pero las velas juntas brillaron más fuertemente y no fue lo mismo estar cada vela individual que todas juntas. Amén. Y este es un llamado de Dios para el año que vendrá, que tengamos esto en el corazón de estar unidos, que esta unidad que tengamos en la fe en Cristo, en la fe en Yeshua nuestro Mesías, sea una unidad inclusiva conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Inclusiva conforme a la palabra de Dios. ¿Hasta dónde? Hasta que, hermano, el pueblo judío también se una, porque esa es la visión profética, esa es la palabra de la profecía de Ezequiel, en el valle de los huesos secos, cuando el profeta tiene en su mano a Judá y cuando el profeta tiene en su mano a José, que representa Efraín, que son las 10 tribus perdidas que se dispersan entre las naciones, pero que ahora Dios las va a reunir y las ha reunido por medio de Jesucristo, y ahora, ¿verdad?, somos nosotros. Amén. Así que esta unidad es una unidad inclusiva y una unidad que va a trascender las fronteras y que obviamente, hermanos, va a ser incluyente en todo. Y la segunda cosa que debemos de conservar, hermanos, es la identidad, porque aquí se habla de identidad, la identidad que tiene el pueblo judío y la identidad que tiene el pueblo de Efraín, que en cierto sentido, hermanos, está representando a nosotros, nos está representando, y a todos aquellos que hemos llegado y hemos entrado en el pacto a través del Mesías Yeshua, ¿ok? Entonces, mantener nuestra identidad, y esto va a ser algo interesante de lo que quiero hablar, y finalmente guardar el pacto, ¿ok? Finalmente tenemos este llamado para mantenernos unidos guardando el pacto, como Dios lo ha establecido en Hebreos 8, capítulo 8, cuando dice, ¿verdad?, que este nuevo pacto está en mejores promesas, es un pacto mejorado, a través de la carne y a través de la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Entonces, vamos a empezar desde el principio. Y bueno, pues el día de ayer narramos, leímos, meditamos acerca de la historia de José y el reencuentro con sus hermanos. Y especialmente en Génesis 44 y 45 se hizo la lectura del discurso de Judá. Judá, ¿verdad?, el hermano de José, de manera que aboga por Benjamín delante de José, pues no saben que él es José porque es el segundo de Faraón. Así que en este encuentro tan emotivo, tan bonito, hermanos, en esta experiencia que la Biblia nos cuenta y hasta se refleja en nosotros también, nos está Dios llamando a mantener esa unidad, Él da su vida por su hermano, y para mí creo que eso es lo que dejó satisfecho a José. El saber que ellos habían entendido lo importante que son los hermanos, ¿ok?, lo valioso que son, y el dar su vida por su hermano. Entonces José descubre su identidad y les dice a sus hermanos que él es José, que no se preocupen, que todo lo que José ha vivido cuando ellos lo pensaron que iba a ser para mal, Dios lo encaminó para bien, para salvación, liberación y posteridad de la familia de Jacob y también de una multitud innumerable de personas. Este microepisodio o este pequeño episodio contiene, hermanos, lo que en el futuro volverá a repetirse en la historia del pueblo de Israel, ¿ok? Porque esta separación de entre hermanos y este reencuentro de entre hermanos sucede, pero ahora ya no solamente entre uno y otro, sino ahora entre pueblos. En la Biblia se nos relata, hermanos, cómo cuando Israel entró a la tierra prometida pidió rey, y llegó David, llegó Saúl, llegó David y llegó Salomón.
pero el reino se partió en dos. Y entonces ya no había un reino, ahora había dos reinos que son como si fuesen dos hermanos que se separaron y cada uno fue en su camino. Cada cual, ¿verdad? Uno duró más tiempo, que fue el reino de Judá, más tiempo en la tierra, pero lo que fueron las 10 tribus de Israel se dispersaron, duraron menos tiempo como reino hasta que fueron conquistadas. Entonces hagan de cuenta que es como la parábola del hijo despilfarrador, porque un padre tenía 2 hijos, uno que se quedó con él en casa y otro que malgastó todos sus bienes, se fue, ¿verdad? Se fue y lo perdió todo y allá fue que extraviado volvió en sí. Y esa es la historia de los 2 reinos. Al sur Judá, al que llamamos o al que la Biblia desde poquito tiempo después ya identificó como judíos, y los israelitas. Vean, me suena muy interesante y era una reflexión que yo no había hecho acerca de que ya en este tiempo, en un reino dividido, había la identidad de un palo llamado Judá o judíos y de otro palo llamado Israel, Efraín, José, Jacob, ¿verdad? Israelitas y judíos, israelitas y judíos. Y estos dos están separados, pero en el corazón de Dios siempre estuvo el deseo de reunirlos otra vez. Amén. Y créanme, hermanos, que la escritura se cumple, la profecía de Ezequiel 37 se cumple a la luz, ¿verdad?, de lo que el mensaje del evangelio ha sido. Así que cuando nosotros ponemos atención a las palabras de Jesús, recordamos o aprendemos que él decía: yo no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que aquellos a los que Jesús está buscando en el mundo son las ovejas perdidas que tienen la identidad de ser la casa de Israel. ¿De acuerdo? Así que si leemos más a los profetas, por ejemplo a Jeremías, en el capítulo 31, verso 31, podemos ver que Jeremías profetizó diciendo: he aquí vienen días, dice Hashem, en el que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Eso quiere decir gentiles. 28, Jeremías 31, 28, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Hashem. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí vienen días, dice Hashem, en el cual haré nuevo pacto. ¿Con quién hará el nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Los 2 palos con los que hará Dios nuevo pacto. Y dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Hashem. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Hashem. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Dios es fiel a su promesa y Él cuenta siempre las cosas del fin desde el principio. Entonces, hermanos, en el encuentro de los hermanos también podemos ver la historia de la nación o del pueblo escogido por Dios, que en toda la Biblia siempre fue y ha sido y será Israel. Pero Israel vivió momentos donde no siempre fue así, sino que Judá o la tribu de Judá estuvo por un tiempo por ella y la casa o las tribus de Israel estuvieron en otro tiempo por ellos. Hasta el momento en que la figura del profeta, la visión del profeta se cumpliera. Y la visión del profeta se ha cumplido. Se ha cumplido porque cuando vino Jesús y trajo el mensaje del evangelio fue creído en Israel, entre los judíos, no todos,
y el mensaje trascendió la frontera para ir en busca de aquellas tribus que se perdieron y perdieron finalmente su identidad, para volver a Él, las dos casas de Israel. Amén. Esta es la restauración de las dos casas de Israel y nosotros somos esa restauración. Tal vez en algún momento no podríamos tener un alcance para vernos de esta manera, para imaginarnos de esta manera, pero debemos de saber, hermanos, que la palabra de Dios en ese sentido es muy clara cuando habla, hermanos, de quiénes somos nosotros los que hemos creído en el Señor. Pues nosotros somos Efraín, porque Efraín significa Dios me ha multiplicado en tierra extraña, en tierra extranjera. Y nosotros que no creíamos en Dios o creíamos a nuestra manera, ¿verdad? Pero no teníamos pacto, no teníamos ley, no teníamos promesa, no teníamos nada. La palabra de Dios dice que Dios tuvo misericordia de nosotros para que entonces formáramos parte del precioso pueblo de Israel. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien quiere darle a Dios un fuerte aplauso por lo que Él ha hecho en su vida? Bueno, hermanos, creo que hasta este punto tal vez me he dado a entender, pero siempre que vamos caminando en todo esto, tenemos que pedirle siempre a Dios que nos dé claridad. En tres sentidos. Número uno, en que el mensaje del Evangelio es incluyente y definitivamente los primeros a los que Dios quiere incluir son a los judíos. Así que tenemos nosotros que tener esa capacidad de entender que llegará un momento en que los judíos creerán el mensaje del Evangelio y creerán en Yeshua el Mesías, ¿ok? Porque como José se descubrió ante sus hermanos porque no lo podían reconocer, así Yeshua, así Jesús se descubrirá delante de ellos. Y entonces podrán entender que Él, ¿verdad?, es parte del pueblo de Israel, que Él es de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Y entonces se mostrará como debe ser visto, no como la historia o como la religión, como lo ha tratado de mostrar. Alguien universal, con una identidad no muy clara. Pero si Jesús, clara en el Evangelio, fue, ¿verdad?, el más judío de los judíos, ¿verdad? Porque él iba al Shabbat, guardaba el Shabbat, iba a la sinagoga, estudiaba la Torah, enseñaba la Torah y los profetas, ¿verdad? Hacía todo lo que decía la Escritura. Él no hacía ninguna otra cosa diferente. Esa es su identidad. Esa es la identidad que ahora nosotros hemos llegado a descubrir, porque hemos tenido la posibilidad de entrar e intimar un poco más con Él, para que ahora veamos con más claridad lo que siempre ha estado escrito aquí, y no la idea imaginaria de algún pintor que le puso ojos claros y un cabello largo, un rostro europeo, una vestimenta griega, y bueno, pues al final no se puede identificar con claridad de dónde es Él. Pero la Biblia, el Evangelio, la palabra de Dios nos dice claramente, nacido en... Bueno, no el mundo entero lo está celebrando. No el mundo entero está diciendo Jesús nació. Y debes saber dónde nació y dónde vivió y cómo creció, quiénes eran su papá, su mamá, su familia, a dónde iba, en dónde estaba, qué celebraba, qué fue lo que Él hizo. Y todo esto, hermanos, simplemente viene a repetirnos, a reafirmarnos la identidad del Mesías. Cuando Él se descubra al pueblo judío, el pueblo judío abra sus ojos y vea que realmente, ¿verdad?, Él es parte de todos ellos, su hermano. Van a decir, como dice Zacarías, ¿verdad? Traspasamos sus manos y van a estar arrepentidos y van a realmente creer en Él. Amén. Esperamos ese milagro maravilloso, ¿verdad? Cuando Dios haga volver al pueblo judío, al Mesías. Pero ¿qué tiene que pasar con nosotros los que no somos judíos, pero hemos creído en el Mesías de Israel y en la escritura de Israel y en el texto de la palabra de Dios, la Biblia? Que nosotros también tenemos que vivir un cambio. Nosotros también tenemos que tener un acercamiento. Hermano, ese acercamiento es a la Torah. Cuando la iglesia se acerca a la Torah y cuando el pueblo judío se acerca a Yeshua, es porque es el tiempo de su venida. Y es porque es el tiempo, hermano, en que esta unidad trascenderá. Así que si algo va a pasar en el mundo
profético importante que va a causar un avivamiento es la restauración de las dos casas de Israel, el encuentro de los hermanos, porque nosotros tenemos unos hermanos que no conocemos, que ellos no conocen a aquel que nos salvó y que nos trae de regreso a la casa del Padre. Nosotros éramos el hijo despilfarrador, ¿sí o no? ¿Verdad? Andábamos en lo nuestro, en nuestra vida. El pueblo judío siempre estaba en la Torá y con Abba Padre. Pero nosotros no, nosotros vamos de regreso y nos tenemos que encontrar con ellos y tenemos que estar preparados para poder unirnos como un solo cuerpo en Cristo. Amén. Eso requiere, hermano, que usted y yo seamos obedientes a los mandamientos. Que aprendamos a vivir dentro de los mandamientos de Dios, como el pueblo judío, ¿verdad? Conoce y sabe y observa los mandamientos de Dios. Y ellos tendrán también que reconocer y aprender de Jesús y del Evangelio. Así que el palo de Judá tiene identidad con la Torá y el palo de Efraín tiene identidad con el Evangelio. Y ambos dos van a estar unidos, no porque lo diga yo, no porque lo digas tú, porque lo dice Dios. Amén. Es porque es el plan de Dios y esta historia. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 2. Voy a concluir ahora con algo muy claro que fue el precio pagado por esta unidad, como Jesucristo nos salvó. Por eso dice la Biblia, hermanos, aquí para nosotros en Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, es decir, por los judíos, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. De ambos pueblos hizo uno, que es, hermanos, la visión de Ezequiel 37. Ambos pueblos que vienen a ser uno. Este es el misterio que está descrito en el libro de los Efesios. Misterio que estaba oculto por los siglos, ahora ha sido revelado. ¿En qué es lo que Dios haría que no se comprendía con claridad? ¿De qué manera Dios desarrollaría todo esto, hermano? Y ahora en la palabra de Dios es clara para nosotros. Que Dios ha reunido a todos sus hijos y ahora todos somos la casa de Israel. Ahora todos somos un solo pueblo en Cristo. Y miren, hermanos, creo que en Santiago capítulo 1, para el apóstol Santiago o Jacob Asadik, es algo claro, es algo contundente y es algo en el Nuevo Testamento para todos nosotros. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Shalom. Ajá. Entonces, vean, hermanos, que para el entendimiento que tiene Santiago respecto de la profecía, ya es un cumplimiento, porque él habla, ¿verdad?, de las 12 tribus de Israel, de esta reunión, amén, que está próxima, hermanos, a concretarse, porque nosotros ya estamos en el tiempo del final, del final, del final. Entonces, conclusión, si muchas cosas sobrenaturales, bíblicas, espirituales y proféticas se van a cumplir en los próximos años, vamos a empezar desde aquí. ¿Sí, hermanos? Vamos a empezar desde aquí. Solo 3 cosas que tengamos nosotros: estar unidos, tener identidad, saber que quiénes somos nosotros como hijos de Dios, y guardar el pacto. No hay lugar para otro Dios, no hay lugar para nadie más, no hay lugar para una imagen, no hay lugar para nadie, solamente hay lugar para Dios. Ese es el pacto. Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Pónganse de pie. Denle un aplauso fuerte al Señor. Él lo ha hecho todo por nosotros. Él ha hecho tanto por nosotros. Bendito sea el Señor por su fidelidad
por su inmenso amor. Ahora tú y yo sabemos que somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios.